Hola hermano y amigo, qué gusto que estés con nosotros en esta serie de videos para la edificación tuya y mía. Continuamos con nuestro estudio de la última semana de la vida de Jesucristo. El video pasado estuvimos hablando acerca del día domingo y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El día de hoy estaremos viendo el día lunes. ¿Y qué es lo que sucede en ese día tan memorable que muchos conocen también, pero que es bueno volver a recordar? Y estaremos viendo acerca de la purificación del templo por parte de Jesús. La escritura en la cual estaremos meditando en este día lunes será Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús está en Jerusalén y Jesús en varias ocasiones fue al templo y predicaba y estaba con ellos hablando. Muchos le entendían, muchos se admiraban por la forma como enseñaba la palabra. Unos decían, enseña con autoridad, no como aquellos fariseos que simplemente están hablando, porque Dios estaba con él. Él es Dios, Jesús, el Dios encarnado hombre. Y en ese día en particular, Jesús va al templo. ¿Y qué es lo que ve? Y esto era que el templo se había vuelto un comercio. Se había vuelto un lugar donde las personas estaban comprando nada más. Ahora, tú te preguntarás y podrás decir, bueno, ¿qué cosa tenía Jesús contra el comercio? ¿Qué cosa tiene Dios en contra de ganarse la vida? Y déjame decirte que absolutamente nada. Al contrario, Dios permitió que el trabajo que nosotros tenemos nos ayude para sobrevivir. También una bendición por la cual Dios quiere que nosotros trabajemos para proveer el sustento a nuestra familia. Ahora, Jesús entra al templo y lo que mira no es un lugar en el cual simplemente las personas van para pasar un tiempo con Dios, para pasar un tiempo en compañerismo, amándose unos a otros, compartiendo de las vivencias que Dios les ha permitido durante la semana, sino que lo ve más como un negocio. Ahora, en la palabra de Dios nos damos cuenta que hay algo más allá que simplemente el hecho de vender, sino que va un trasfondo. Una de las cosas que vendían ahí en el templo eran animales para el sacrificio, desde bueyes hasta ovejas, hasta palomas. Era algo conveniente poder ir y entrar y comprar tu animal que ibas a sacrificar, y simplemente las cualidades que los sacrificios tenían que tener eran especiales. Vemos en la palabra del Señor, más bien en Levítico, que nos habla de que el cordero, la oveja, el buey o incluso la paloma que iban a darse en sacrificio
tenía que ser algo especial. Sin mancha, no tendría que venir quebrados, no tenía que venir tuerto, no tenía que dar de lo último, ¿verdad?, que ahí encontraran, sino que tenía que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos ha enseñado y que Dios mismo enseñó que esos sacrificios que tanto estaban haciendo el pueblo de Israel eran simple simbolismo de que un día, como dice Juan, el Cordero de Dios iba a venir. Y lo tenemos ahí en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista mira a Jesús y lo reconoce. Y no solamente porque eran familia, sino porque Dios le da la revelación a Juan en su corazón y declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios sin mancha, perfecto, aceptable para el sacrificio. Pero vemos aquí que Jesús se molesta y no era la primera vez. Jesús, al principio de su ministerio, en Juan capítulo 2 versículo 13 en adelante, vemos que también él fue allí para celebrar la Pascua en otros años anteriores. ¿Y qué encuentra? Lo mismo: negocios, bueyes, ovejas, palomas. Y eso se enojó Jesús. Y empezó a voltear todo, empezó a hacer ahí un pequeño alboroto, digamos. Pero Jesús no era una de esas personas que hacía alborotos sin sentido. Tenía un propósito y se los dijo. Versículo 16 de Juan 2. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los fariseos preguntan rápidamente: ¿qué señal nos muestra? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Cómo es posible que tú estés hablando eso? ¿Quién eres tú? Y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo volveré a construir. Y los fariseos comienzan a decir: oye, pero tardaron más de 40 años en construir este templo y todas las que en 3 días. ¿Pero qué hablaba? De su vida, de que iba a morir e iba a resucitar. El cordero que iban a ofrecer las familias tenía que ser algo personal. Tenía que ser algo que incluso tuvieran en su casa, lo cuidaran. ¿Por qué? Porque ese cordero, esa ofrenda, ese animal iba a ser el sustituto. Sí. El día que estas familias llevaran el cordero o el animal para hacer el sacrificio, la Biblia nos habla que el hombre de la casa llevaba el animal e iba a poner la mano sobre ese cordero, haciendo representación de que ese sacrificio estaba sustituyendo la vida de aquel hombre que no iba a morir, sino que iba a morir alguien en cuenta de él. ¿Qué nos deja saber esto? Bueno, Jesucristo murió en la cruz y Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Pero esto es algo personal. Tenemos que conocerlo a Él. Él tiene que revelarse a nuestras vidas para poder entender y comprender su salvación. No podemos ir a encontrarlo en cualquier lado. No vamos a comprar el perdón con cualquier cosa. Y eso es lo que le molestaba al Señor. Aparte de que se estaba haciendo negocios ya en su casa. Y esto es algo que nos deja pensando, hermanos, amigos, en estos días. Las personas están haciendo de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, un negocio. Y esto es algo que a Dios le molesta.
personas que venden oraciones, personas que prometen milagros a cambio de una suma de dinero, personas que hablan de profecías y de cosas que Dios nunca habló y que buscan encontrar una ganancia en ello. Pablo le enseña a Timoteo y le dice que el líder de la casa, el pastor, el ministro, no es amante, no busca ganancias deshonestas. No. Pero hay iglesias que sí lo están haciendo. Ahora entendamos que la iglesia, el edificio, necesita recursos. Necesita cosas para mantenerse, necesita economía para poderse mantener. Sí, eso lo entendemos y Dios está de acuerdo con eso. Por eso permite que nosotros de nuestras ganancias podamos aportar para su obra. Pero es muy diferente lo que están haciendo aquí. Están haciendo un negocio. Se están llenando las manos de dinero. Y los cambistas estaban cobrando muy seguro sumas exageradas. ¿Por qué? Porque tú llegabas, decía el comentario aquí, a buscar el cordero mejor y era el más caro, era el de mejor precio. Bueno, mejor precio para ellos, ¿verdad? No para el que lo compraba. Entonces era un simple negocio. Ese era el problema que estaba sucediendo ahí. Ya Jesús se los había dicho una vez, ya Jesús les había tirado su negocio. Ya les había dicho, este lugar es para que vengan a hacer oración, para que conozcan más a Dios, no para que se metan a hacer negocios. La iglesia no es un lugar para hacer negocios. No. La iglesia es casa de Dios. Para nosotros poder encontrarnos con el Señor, para crecer unos con otros, hermanos. Jesús estaba molesto. ¿Y qué pasa? Bueno, que estos hombres simplemente se enojaron más con Jesús. Lo querían matar. Buscaban cómo dañarlo. Pero ¿qué pasa? No encontraban nada. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba con él. Porque el pueblo estaba escuchando la palabra de Dios. Y Dios estaba hablando al pueblo y el pueblo estaba siendo edificado. Amigo, hermano, tú que me ves, hay tantas personas afuera que están haciendo iglesia, que simplemente están hablando cosas que van en contra de la palabra, llenando sus bolsillos con ganancias deshonestas. Y tú y yo que queremos buscar a Dios, que queremos enseñar la palabra de Dios, no desde una forma religiosa, sino de una forma viva y eficaz, que es la palabra, nos están comparando con ellos. Están diciendo que nosotros estamos haciendo esto, que nosotros estamos haciendo aquello. Y amigo, no. Nosotros somos transparentes en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es transparente. Dios no tiene a quien ocultarle nada. ¿Por qué? Las cosas malas son las que se ocultan, las que no se hacen a la luz. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hijos de luz y andamos en luz. Caminemos en luz porque Cristo es luz. Esto fue lo que pasa en el día lunes. Estaremos continuando nuestros videos de los próximos días. Te invito a que los continúes mirando. Mira el día domingo también. Y espero que haya sido de edificación para ti. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.